Bueno, volvemos acá, a donde habíamos dejado. Bien, acá en esta imagen nosotros vemos las partes que tiene una guitarra, pero vamos a ir a la próxima lámina que nos muestra un poco en transparente lo que sería la estructura de un instrumento como una guitarra. Vemos acá que tenemos vigas, tenemos columnas, tenemos bloques, y los aros de la guitarra, el fondo y la tapa vendrían a ser las placas de la estructura, si recuerdan la definición de la estructura, que eran vigas, columnas, placas, bloques que formaban los elementos estructurales, ¿verdad? Ahora, ¿cómo trabaja? Si nosotros hacemos un corte longitudinal, vamos a ver que hay esfuerzos provocados por la tensión de la cuerda, que tienen aproximadamente unos 43 kilos. Acá nosotros vemos el sentido de la curva, los distintos momentos flectores que producen esos 43 kilos están produciendo la tensión hacia esa curva. Acá nosotros vemos esta flecha curva que tiene acá, que es un momento negativo, o sea, porque va hacia la izquierda. Es un momento de giro que la cuerda genera al tensionar hacia la izquierda. Vemos nosotros aquí el puente, ¿verdad? Que hay una distancia entre la tapa y el lugar donde está tirando la cuerda, ¿verdad? Esto genera este momento flector hacia la izquierda, en este sentido porque lo estamos viendo así, ¿no es cierto? Si la guitarra estuviera al revés, el momento sería positivo. Es una nomenclatura nada más que para decir la orientación que tiene el giro. Ahora, ¿qué provoca esto? Un hundimiento de la tapa en este sentido, que acá vemos la curvatura que toma la tapa en esta parte por esa fuerza hacia adentro. Y detrás, el mismo momento está generando una fuerza hacia afuera que genera esta curvatura hacia afuera, que muchas veces lo habrán visto en tantos instrumentos de cuerda, ¿verdad? Además, el diapasón. El diapasón es una pieza que está soportando compresión. La fuerza de tensión de las cuerdas genera compresión en el diapasón, pero en la parte de atrás del mástil genera tracción. Por eso es que la tendencia de la curva, que es como tantas veces hemos visto guitarras con el mástil totalmente doblado por la tensión que genera las cuerdas y que el mástil no estuvo bien diseñado y no soporta esa carga y por lo tanto se curva. Por eso siempre hay que tener estas nociones fundamentales. No hace falta sacar un cálculo, sacar la derivada de la curva es imposible, no podemos hacerlo, porque los parámetros que necesitaríamos analizar para hacer funcional el cálculo serían demasiados parámetros. Entonces, es mucho más fácil hacerlo empíricamente, partiendo de estos conceptos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que trabaja por tracción? ¿Qué es lo que trabaja en compresión? Estos conceptos fundamentales son los que tenemos que tener en nuestra cabeza para predeterminar qué esfuerzo, qué torcedura, qué vencimiento puede llegar a tener el material que vamos a usar para diseñar nuestro instrumento. Bueno, para resolver todas estas estructuras, los luthiers, a partir de una antigüedad muy atrás, muy lejana, de los primeros instrumentos de cuerda que empezó a fabricar el hombre hace 4.000 años atrás,
No tenían cálculos, ellos lo iban haciendo de acuerdo a la experiencia de prueba y error, ¿verdad? Ahora, si nosotros analizamos un poquito más de cerca en cuanto al sonido, ¿en qué va a influir el sonido, la estructura del instrumento que hagamos? Cuando la cuerda vibra, esa vibración entra por la cejuela del clavijero y entra también por la cejuela del puente. El sonido va a pasar a través de la cejuela a la tapa y la tapa la va a distribuir hacia el interior del instrumento. Habríamos visto, si recuerdan, cuando estuvimos haciendo el repaso de acústica, cómo se propagaba el sonido. A través de la cejuela y de la tapa, el sonido se va a propagar a través de un material sólido, ¿verdad? Eso tiene una velocidad del sonido, cuanto más rígido sea el material, más rápido circula el sonido. Pero una vez que esa sonoridad, esa vibración se despega de la tapa, empieza a trabajar por compresión y descompresión del aire. En esta parte de acá no estamos hablando de compresión y descompresión del aire porque el sonido va a pasar a través del mástil hacia la tapa. Si el mástil es una estructura demasiado voluminosa, demasiado pesada, la masa se va a tragar, va a absorber un montón de esa energía. Pero si esto está bien pensado, bien calculado para que soporte las cargas, pero que no tenga material de más, que no tenga demasiado masa, hemos visto ya que la masa a veces es contraproducente para el sonido, el sonido va a viajar muy lento por el mástil y no va a llegar bien acá. Gran parte de esa sonoridad se va a perder en el transcurso. Lo que a nosotros nos importa es lo que pasa acá dentro del instrumento. Si la estructura de este instrumento no es suficientemente rígida, imagínense que la tapa sea una tapa que está flameando como la hoja de papel antes de plegarla, ¿verdad? Que sea demasiado finita y que esa tensión la modifica mucho. El sonido no va a ser estable, no vamos a poder lograr un sonido, una nota definida. El sonido va a estar yéndose hacia agudos y hacia graves, ¿verdad? Va a estar variando, entonces no nos sirve, ¿verdad? El sonido que se produzca acá dentro de la guitarra también va a haber un cambio de amplitud y de frecuencia, ¿verdad? Entonces, para mantener la estabilidad del sonido, hace falta de que la tapa tenga una estructura que soporte la tensión de las cuerdas y que el resto del instrumento esté calculado porque esto va a tratar de subir por la tensión de las cuerdas. O sea que si esto está bien, si está bien encolado al taco y a los aros, esta parte de acá también va a intentar subir. O sea que el fondo de la guitarra va a estar trabajando a la tracción, ¿verdad? O sea que todo esto tiene que estar muy bien encolado y tiene que estar muy bien diseñado con las barras que necesiten para soportar todas esas cargas y que el sonido sea estable. Acá tenemos la estructura interna de una tapa de guitarra, no importa quién es el luthier que la hizo, pero nosotros vemos que es algo bastante tradicional, ¿verdad? Una parte muy rígida en esta parte de acá y una parte oscilante que es este óvalo de aquí. Tiene estas espinetas que soportan este movimiento de giro que tiene aquí la guitarra, que hunde la tapa de este lado y la levanta de acá. Con las espinetas logramos sostener la tapa para que esta parte no sufra un hundimiento y que esta parte de acá no sufra una deformación hacia afuera. En una guitarra común, en un charango, en casi todos los instrumentos de cuerda, toda esta parte de acá no vibra, es una parte rígida que forma parte de la estructura sólida del instrumento, ¿verdad? Pero vamos a analizar un poquito a varios
varios de los sistemas que se han hecho. Nosotros vemos que en todos está esta parte rígida, en algunos más, en otros menos, pero esta parte rígida siempre está, con 2 barras armónicas, en algunos 3, en algunos otros más barras armónicas. Pero bueno, vemos que en todos el óvalo oscilante tiene aproximadamente el mismo tipo de estructuras para sostener la tensión de las cuerdas. Algunos, como el caso de Knowles, que hizo un sistema más radial, o en el caso de Schneider, que puso una barra debajo del puente, una barra transversal, y este otro caso de Smallmon, que hace un cuadrille. Este es muy notable. Este sistema es muy notable porque él logra estos pequeños rombos, que si nosotros lo alucinamos o lo analizamos desde un punto de vista estructural y acústico, la estructura soporta las cargas, como en todos los demás, pero además tiene estos pequeños rombitos que reducen las zonas vibratorias. ¿Qué significa esto? Cuanto más chico lo habíamos visto en los análisis acústicos de Chladni, hemos analizado un poco ese tema, ¿no es cierto? De que los sonidos graves ocupan mayor superficie que los sonidos agudos. Veíamos que las diferencias nodales que se veían en una tapa, cuanto más agudo era el sonido, más pequeños eran los sectores de vientres y los nodos que se formaban, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa eso? Que estos pequeños rombos están vibrando, están resonando a frecuencias muy altas y tenemos un montón de rombitos que están oscilando a esas frecuencias altas, o sea que es favorable para los agudos. Un sistema como el de Bernabé sería un poco más favorable para los graves y no tan bueno para los agudos, ¿verdad? También para los graves es necesario que nosotros tengamos un perímetro flexible alrededor que le permita a el lóbulo oscilante oscilar más libremente y que no quede tan restringido a los aros. Vamos mezclando un poquito el tema de las estructuras con la acústica, porque en realidad lo que a nosotros nos interesa es tener una buena acústica, ¿verdad? Bueno, aquí nosotros vemos un poquito un estudio del modo fundamental, o sea, el modo más grave que produce una tapa de una guitarra. Acá nosotros vemos 181 Hz, 150 Hz, 175 Hz. Bueno, son distintos. Este es el correspondiente a este. Nosotros vemos, por ejemplo, este sistema que parecido al de Knowles tiene muchísimos más planos de vibración. ¿Qué significa esto? Acá nosotros tenemos 1, 2, 3, 4. 4 vientres. Acá también tenemos 4. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vientres. ¿Qué quiere decir esto? Porque cada una de estas líneas nos indica una amplitud de vibración, ¿verdad? Una medida de la amplitud. Podrán ser, pongámosle, un micrón. Acá nosotros tenemos una vibración en el vientre de 4 micrones. Acá tenemos una vibración de mucho más amplitud. O sea que evidentemente esta estructura nos está dando un volumen mucho mayor de sonoridad, ¿verdad? Estos análisis nos sirven un poco para ir determinando ese tipo de cosas, ¿verdad? Acá veíamos cómo es el nodo y cómo es que vibra una placa, ¿verdad? La placa está vibrando, esta parte está vibrando en este sentido. Cuando esta parte baja, esta otra parte sube. Y este es el nodo, que es la parte que no vibra,
Por eso, si nosotros le ponemos azúcar a la tapa y la hacemos vibrar, vamos a ver que el azúcar se junta en un lugar. Es el lugar donde no vibra. Cuando esto está vibrando para arriba y para abajo, está tirando los granitos de arena o de azúcar hacia este lugar, ¿verdad? Cuando esto sube, tira el granito de arena para acá. Entonces los granitos de arena se juntan en los nodos. En la figura anterior, esto no está hecho con granitos de arena ni con azúcar, sino que está hecho con un láser que ilumina cada tantos décimas o micrones, forma una capa. Entonces nos permite ver cómo está oscilando la madera con mucho mayor precisión que cuando lo hacemos con los granitos de arena, ¿verdad? En esta otra imagen, para analizar un poquito el rango de frecuencias que trabaja en una guitarra. Nosotros tenemos acá la sexta cuerda. La nota más grave tiene 82 ciclos, 82,41 Hz, que son 82,41 veces que la cuerda vibra de un lado a otro, ¿verdad? Haciendo una oscilación completa. ¿Cuál es la nota más aguda de una guitarra? Si tuviésemos 24 trastes, la nota más aguda sería 1318 Hz. Pero generalmente las guitarras están hechas hasta un do sostenido, un re. Este sería el 21 trastes, que casi todas las guitarras vienen con 21 trastes. La nota que produce esa primer cuerda es de 1108 ciclos, casi 1109 ciclos. O sea, no es un sonido, si nosotros pensamos que podemos escuchar hasta 20.000 ciclos, o sea, todavía hay un rango de agudos enorme que las notas de la guitarra no tienen. Pero ¿qué es lo que tiene sí la cuerda de la guitarra? Son las armónicas. Por eso es fundamental que nosotros cuando diseñamos un instrumento, sobre todo un instrumento de cuerda que puede tener un rango amplio de frecuencias, que pensemos en los armónicos, porque una cuerda produce prácticamente todos los armónicos, hasta armónicos muy, muy agudos. Entonces, si nosotros pensamos cuando diseñamos en que la tapa resonante tenga las características como para reproducir esos agudos, cuando nosotros toquemos este re, por ejemplo, de 1100 ciclos, vamos a sentir todos los armónicos. O sea, el segundo armónico es el doble de este, que ya son 2300 ciclos. El tercer armónico es esto multiplicado por 3, o sea que estaríamos casi en 4000 ciclos. Y ya la otra armónica ya sería de 5000 ciclos, y así la otra sería de 6000. O sea, a la 15ª armónica de la primer cuerda de la guitarra estaríamos hablando alrededor de los 10.000, 12.000 ciclos. O sea que por eso es importante al diseñar el instrumento que nosotros pensemos en las posibilidades de vibración que van a tener las piezas de material que vamos a trabajar. Acá nosotros podemos analizar un poquito el tema ese de los ciclos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos acá el rango de 20 a 20.000 ciclos, de 20 ciclos a 20.000 ciclos. El mi cuarta está en 329 ciclos. Es este de aquí, esta rayita roja de aquí. El re sexta es de 1174 ciclos, era esa nota más aguda que está aquí, esta rayita que está al lado, entre medio de estas dos. Todas estas rayitas rojas serían las armónicas del mi. El re no es una armónica del mi, o sea que está un poquito alejada, ¿verdad? Acá nosotros vemos cómo van disminuyendo, esto vendría a ser el volumen, la amplitud de esa nota. Y va disminuyendo a medida que se van haciendo cada vez más agudas.
Bueno, estos son conceptos que nosotros tenemos que tener un poquito siempre presentes, ¿verdad? La elasticidad y la flexibilidad, que son dos conceptos que a veces nosotros los confundimos y que tienen una diferencia muy grande. Porque la flexibilidad, una tela es flexible, no tiene elasticidad, ¿verdad? Pero una varilla de madera tiene elasticidad. La elasticidad es lo que a nosotros nos interesa en la acústica. En la estructura, nosotros siempre vamos a tratar de diseñar la estructura de manera de que no tenga una rigidez. Acá tenemos el concepto de rigidez. Que no tenga la rigidez pétrea, sino que tenga una rigidez elástica. O sea, va a ser una estructura que no se deforme, pero que le permita oscilar, ¿verdad? Una roca no oscila. Hay algunas rocas que sí, bueno, pero generalmente una roca, un pedazo de hormigón no oscila. Entonces es demasiado rígido. Si una pieza tiene rigidez elástica, va a ser capacidad de resonar, ¿verdad? El rozamiento y la amortiguación también son conceptos que nos van a servir sobre todo cuando trabajamos en madera. Por ejemplo, una madera verde tiene mucho rozamiento, tiene mucha amortiguación. O sea, ¿qué es el rozamiento? Es cómo roza una molécula, una célula de la madera con la contigua, ¿verdad? Si esas células no están rigidizadas, tiene amortiguación. O sea, ¿qué significa amortiguación? Que absorbe sonoridad. En ese rozamiento absorbe sonoridad. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, en un coche, vamos en un auto y se rompen los amortiguadores. Cuando una rueda entre en un pozo, el auto va a empezar a sacudirse para arriba y para abajo durante 2 o 3 cuadras, ¿verdad? Para el auto necesita tener un amortiguador para que frene esa oscilación. En cambio, en un instrumento musical es totalmente al revés. En el instrumento musical necesitamos que no exista la amortiguación. Cuanto menos amortiguación tenga la madera, por eso una madera verde no sirve porque tiene mucho rozamiento interno. Bien, todos estos conceptos a mí me interesa que nos queden bien adentro de la cabeza. No me interesan las fórmulas, no me interesa el cálculo. Lo que me interesa es el concepto que nos va a guiar hacia dónde tenemos que tender en el diseño. Otro concepto es el de masa y la inercia. Cuanto más masa tengamos, menor movimiento tenemos más inercia, nos cuesta mover más. No es lo mismo empujar un coche liviano que empujar un camión. Un camión una sola persona no lo puede empujar, y sin embargo un Citroën sí, porque es mucho más liviano. Entonces la energía es mucho más eficaz en un instrumento musical cuando tiene poca masa. Cuando tiene mucha rigidez y poca masa. Al tener poca masa, tiene poca inercia, ¿verdad? Y la densidad está también relacionada con la masa porque evidentemente cuanto mayor cantidad de materia tiene un cuerpo, tiene mayor densidad, por lo tanto tiene mayor masa. Y la velocidad del sonido es una propiedad del sonido que se ve bastante disminuida cuanto mayor masa hay. O sea, un cuerpo, un instrumento musical que tenga mucha masa va a tener poca velocidad del sonido. Y eso es contraproducente, ¿verdad? Bueno, hasta acá hemos llegado con lo que es un poquito la cuestión de conceptos de la estructura para contribuir en el diseño. Ya se nos termina un poquito la clase, así que en la clase que viene nosotros vamos a analizar un poquito más en una cuestión más de debate. Vamos a charlar un poco más entre nosotros para ir refrescando un poquito todos estos conceptos y
a mí me interesaría que ustedes, para la clase que viene, que va a ser seguramente el miércoles que viene, que ustedes vayan mostrando un poquito lo que van pensando, que ustedes me hablen, me cuenten qué instrumentos es lo que ustedes quieren diseñar, ¿eh? Hacia dónde van a apuntar con el diseño de los instrumentos musicales, ¿verdad? Y si ahora tienen algunas preguntas, vamos a aprovechar estos últimos minutos para contestarlos. Pueden encender sus micrófonos. ¿eh? No te escucho, Emiliano. ¿Estás hablando? ¿Tenés prendido tu micrófono? ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí te escucho. ¿Me escuchas? Ah, perfecto. Sí, le consultaba, cuando comentabas de los 43 kilos que hay de tracción, ¿de cuánto se lleva estructuralmente en porcentaje la tapa y el resto cómo se divide, digamos, esos kilos de fuerza repartidos entre aros, pues, fondo? Porque uno a veces cuando hace el diseño hace un balance entre rigidez de los fondos y aros y la flexibilidad de tapa. Al menos inicialmente es como lo estoy encarando al proyecto. Perfecto. Sí, mira, si hablamos un poquito de la proporcionalidad de eso, la tapa se lleva prácticamente el 70% de los esfuerzos, y quizás más, quizás más, porque, por ejemplo, la tapa está sufriendo un esfuerzo longitudinal, ¿m? Que evidentemente el que está soportando esa gran carga es el encolado de la tapa en los aros, ¿verdad? En el sistema tradicional, las barras armónicas también van encastradas en los aros para ayudar un poquito a ese fenómeno de tracción de la tapa. Pero además, por justamente ese momento de giro que tiene en el puente, hay un esfuerzo hacia afuera, ¿verdad? Pongamos un poquito en valores, ¿no es cierto? Tenemos 43 kilos que suman las 6 cuerdas tironeando del puente, ¿verdad? Bien, podríamos decir que es un 1,5% de esa carga lo que está tirando hacia afuera de la tapa. O sea que si nosotros pensamos que el esfuerzo de esos 43 kilos se van, pongámosle el 70% en esas dos cargas, la carga de corte del encolado de la tapa más ese 1,5% de esfuerzo hacia afuera, los demás, el 30 y pico por ciento de los demás esfuerzos se reparten en el resto del instrumento. Los esfuerzos de tracción en la parte de atrás del mástil, por ejemplo, el esfuerzo de tracción en el fondo, el esfuerzo de tracción en el fondo es muy pequeño, es muy pequeño, puede estar en el orden del 2%. Pero evidentemente sí, como vos pensabas, el mayor porcentaje de esfuerzos lo recibe la tapa. Sí, principalmente para evitar la arruguita que se hace atrás del puente, que regularmente hace como está atrás del puente Como un se bombé, queda exactamente. claro, Puede ser o que la madera ya no fue bien seleccionada, o regularmente me pasa cuando hago, digamos, un espesor muy chico. Y exacto. bueno, O sea, puede ser que la madera sea fresca, y entonces todavía las células están un poco gomosas, y se va lentamente, se va produciendo ese bombé, sí, ¿verdad? porque no es inmediato. Claro, eso generalmente sucede cuando las maderas no tienen un estacionamiento, y entonces lentamente se va deformando.
¿verdad? También la otra es la que acabas de decir, de que de pronto la tapa y las espinetas son demasiado delgadas. Si la tapa es muy delgada, conviene que las espinetas sean un poquito más robustas, ¿verdad? Entonces, esa también es una proporción un poco que la tenemos que hacer empíricamente. Por experiencia vamos viendo, este instrumento no me salió muy bien, así que vamos a cambiar un poquito las medidas de las espinetas, pero siempre teniendo en cuenta que la razón de la deformación pueda ser debida a que la madera no está del todo estacionada. Vale, gracias, profe. Bueno, se nos acabó el tiempo. Alumnos, entonces nos vamos a ver la semana que viene, el miércoles que viene, y bueno, ahí sí vamos a hacer un debate. A mí me gustaría que todos ustedes para esa clase vengan un poco con todos los argumentos y las preguntas que quieran hacer y debatir un poquito sobre todo esto para antes de entrar en el último tema nuestro, que sería la ergonomía y la estética. Así que entonces, queridos amigos, nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias, hasta luego a todos. Gracias, profe. Gracias. Buena semana. Hasta luego.